Amigos, buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV como todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Nuevamente estamos de negro porque pues la televisora está de luto. Apenas habíamos dejado un luto por el terremoto. No salimos de un luto y entramos a otro. En un plazo de 10 días han muerto 2 personas a quienes se les tenía especial cariño. A una de ellas pues, a la mamá de Alejandro Ruiz, que murió de este sábado hace 8 días, y pues le enviamos un abrazo solidario a Alejandro. Y bueno, pues el sábado pasado murió mi señor padre, pues naturalmente que fue también una sensible pérdida, y bueno, pues por eso estamos de negro nuevamente. Y bueno, pues vamos a iniciar como se anunció anticipadamente. El tema de hoy es candente porque está en todos los medios. Hace un año fue el triunfo electoral de Donald Trump. Y pues para comentar este tema nos acompaña nada menos un consultor de primera que ya ha estado en nuestro programa y pues nos honra que esté otra vez con nosotros, Eric Lobo. Gracias, Enrique. Ustedes lo conocen, es un consultor internacional destacado, prestigiado, ha participado en muchos procesos electorales, entre otros proyectos, y pues nos da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Enrique, por esta nueva participación. En este caso, hablar de Donald Trump, que es un personaje de por sí bastante polémico, desde hace exactamente un año. Y bueno, la idea es ver un poco, evaluar qué se ha hecho hasta ahora, ¿no? Claro. Ha sido muy polémico, sobre todo con la relación con México, principalmente. Ha sido una relación, creo que históricamente muy negativa. Pero bueno, se intenta replantear las cosas a partir de este nuevo esquema de hacer política y gobierno. Lo que tú llamas sobre el carácter polémico de él, lo primero que llamó la atención es que a pesar de, porque digamos, él es polémico no de ahorita, sino de siempre, ¿no? Entonces, a pesar de que era un personaje, ha sido un personaje muy controvertido en toda su vida, a pesar de ello, de que era muy cuestionado, muy denunciado y hasta cierto punto desprestigiado, o sea, a pesar de ello ganó las elecciones, ¿no? Eso fue algo muy sorprendente porque aparentemente él había hecho todo lo posible para que no ganara y a pesar de eso ganó, ¿no? Si tenemos en mente otros políticos, ¿no? De que hacen todo lo posible para no ganar y a pesar de eso o encabezan las encuestas o a veces ganan, ¿no? Sí, en efecto. Sí, yo creo que hay que recapitular un poco lo que se dio hace un año. Se dieron muchas cosas, incluyendo el tema de la medición, ¿no? Cómo se midieron las encuestas, todo esto, prácticamente todas fallaron. Unas cuantas dieron el clavo. Pero eso prácticamente fue disruptivo, ese proceso electoral. Hay que entender que prácticamente el 90% de las encuestas incluso daban 2 dígitos de ventaja a la señora Clinton. Pero hay que recordar que el Partido Demócrata venía de un proceso de desgaste muy fuerte con las 2 administraciones de Barack Obama. Barack Obama es un hombre que se vendía muy bien ante los medios, ¿no? Tuvo una economía mediocre desde mi punto de vista en términos de crecimiento, no pasó del 2% en promedio, lo cual para un país como Estados Unidos pues le genera una serie de dificultades, creció la pobreza, los niveles de pobreza de esa nación, y yo creo que muchos sectores de la población se vieron muy severamente afectados, ¿no? Y se dio el fenómeno del voto oculto. ¿Recuerdas aquel fenómeno del voto oculto que no medían las encuestas? Pues ese voto oculto salió, votó y bueno, prácticamente barrió el señor Trump. La elección es como una especie de voto de castigo a lo que se venía haciendo por parte del Partido Demócrata. Quedó el Partido Demócrata totalmente desmembrado, una división interna muy clara. El señor Sanders por un lado, la señora Clinton por otro, y esa división todavía existe. Prácticamente yo diría que el señor Trump en estos momentos no tiene oposición. Y él va cabalgando de cara a las próximas elecciones. Obviamente el próximo año va a tener la elección intermedia, una elección muy importante. Ayer hubo también un proceso electoral que muchos analistas lo toman como un indicador de una posible mala fortuna del presidente Trump. Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que hay que distinguir cuando es un proceso local, una elección de gobernadores, donde ahí se toma mucho en cuenta quiénes son los candidatos, la propuesta de gobierno, la propuesta de campaña en este caso, y a partir de allí extrapolar eso al universo del tema federal lo veo un poco complicado. Pero a ver, antes de ver lo que ha pasado, para tratar de explicar el triunfo de Trump, tú dirías, ¿ganó el voto antisistema o ganó Trump?
Yo creo que ganó el voto antisistema y Trump simplemente era la punta del iceberg. Pues hubiera ganado cualquier otro. Yo creo que obviamente el hecho de que él es políticamente incorrecto, pues eso lo vio cercano una serie de votantes que habían estado prácticamente olvidados, sobre todo si vemos todo lo que es el cinturón del óxido, el Rust Belt en Estados Unidos, todo Ohio, estas zonas que fueron muy afectadas por los procesos de globalización, porque hubo una deslocalización de las empresas salieron de Estados Unidos. Lo que pretende el señor Trump ahora es repatriar capitales para potenciar de nuevo la economía. Entonces, la figura de Trump es una figura que es archiconocida en Estados Unidos, de los 80, recuerdo yo muy joven, veía los programas de televisión y siempre aparecía Trump en películas, en series, etcétera, y eso obviamente le favoreció bastante. También tiene mucho que ver con quién tenía enfrente. Tenía a Hillary Clinton, que es una candidata, digamos, no muy reconocida en el sentido de que no cae bien en la población. Y el voto, digamos, rural se fue con el señor Trump, el voto de los pueblos, de estos condados totalmente olvidados. Y los demócratas se concentraron en las grandes urbes. De hecho, cuando uno revisa toda la estadística, uno se da cuenta de que las grandes urbes, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, por mencionar tres, de las más importantes en Estados Unidos, pues estas urbes votaron favorablemente para la candidata, favoreciendo a la candidata Clinton. Sí, pero, porque, perdón que te interrumpa, pero recuerda que Clinton tuvo más votos. Sí, pero el sistema electoral de Estados Unidos no funciona de esa manera. Perdió por los colegios electorales, ¿no? Ese es el sistema. Yo creo que las reglas de juego están claras desde muchísimos Pero a lo que me refiero es que, porque dicen que Hillary era mala candidata. Yo no sé hasta qué punto es mal candidato o mala candidata quien tuvo la votación que tuvo. Pero, digamos, yo creo que las reglas de juego están muy claras en Estados Unidos y el colegio electoral, desde el inicio del sistema electoral de Estados Unidos, lo que pretende es evitar los votos mayoritarios como nosotros estamos acostumbrados. Es decir, en Estados Unidos le temen mucho al tema del populismo, le temen mucho al tema de las rebeliones, todo esto, y el sistema electoral tiene mucho que ver con ello. Es más, a mí me gusta mucho el sistema de Estados Unidos porque evita que de repente, imagínate la votación solamente de California y Nueva York, es prácticamente un tercio de toda la votación, ¿no? Entonces, prácticamente ya no está equilibrada. Al equilibrarse con los colegios electorales, se evita de que existe este mayoriteo, ¿no? Que se tiene, por lo menos el Partido Demócrata lo tiene muy claro en las costas, ¿no? En la costa oeste, California principalmente, la costa este, todo lo que es Nueva York, Boston, Massachusetts, todo esto, ¿no? Entonces, ¿no será que equivocó más bien la estrategia Hillary? Yo creo que es así. Porque, digamos, justamente por lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, Hillary se confió en que estados muy importantes como California, ¿no? Bueno, California es demócrata, toda la vida ha sido demócrata. Pero, por ejemplo, Nueva York también lo gana porque eso es un bastión demócrata. Pero el caso, por ejemplo, de Florida. El caso de Florida, sí hubo una especie de abandono por parte de la campaña, del coordinador de campaña, a Florida, pero también independientemente que hubieran entrado fuerte a Florida, la iban a perder por la posición de Obama hacia Cuba. Esa apertura, ese oxígeno que le dio el señor Barack Obama haciendo negocios con el gobierno cubano, eso a la gente de la disidencia, la gente que vive, los cubanos de primera, segunda generación, pues no les resultó del todo bueno y votaron en contra. Incluso venezolanos que viven en Miami, que cada vez son más, producto de la dictadura primero de Chávez, ahora de Nicolás Maduro, pues también le dieron un voto de castigo. Los que ya son residentes permanentes y pues tienen derecho de voto, pues le dieron un castigo a Barack Obama, precisamente no votando por Hillary Clinton y apoyando al señor Trump, precisamente por las decisiones que iba a tomar y que hemos visto que la han tomado. Es decir, reforzar un poco la presión hacia el gobierno de Cuba y reforzar también el tema con Venezuela, y lo estamos viendo, está cumpliendo su programa de campaña. Pero entonces fue hasta cierto punto engañosa esta popularidad de Barack Obama. Porque, desde mi punto de vista, sí. Parecía que estaba muy reconocido. Es un hombre muy elocuente, es una persona que para los medios es un ejemplo a seguir. Pero cuando uno ve los números, por ejemplo, el caso de la deuda en Estados Unidos, que se incrementó en el gobierno de Barack Obama. Es decir, la clase media no se reforzó.
La política exterior de Barack Obama era, bueno, Barack Obama era un hazmerreír frente a las decisiones que se tomaban y donde tenía o se involucraba el presidente Vladimir Putin de Rusia. Prácticamente en el tablero del ajedrez mundial quedaba muy mal Barack Obama. La posición de Estados Unidos con Siria también es una posición realmente que al interior de Estados Unidos pues no se vio bastante bien. Tan es así que si uno ve el voto de la gente vinculada al ejército, pues todo el mundo le dio el voto al Partido Republicano y es en este caso su candidato que era Donald Trump hace un año. ¿Y no será que Obama habrá ido demasiado lejos en cuanto a su progresismo, en que empezaron a garantizarse derechos que podrían, o más bien asustaron a esa Norteamérica profunda, ¿verdad?, que emergió con... Mucho tiene que ver con esto que mencionas, y esto tiene que ver en lo que es la clase política del Partido Demócrata, es muy elitista, muy bien educada, sin lugar a duda, pero muy elitista, muy concentrada en las grandes urbes, los centros urbanos, y se olvidaron por completo, tanto la candidata Clinton como el partido como tal. Esa relación histórica del Partido Demócrata con las clases obreras, los trabajadores, eso se perdió con el tiempo. Y lo vimos en la elección. Amigos, vamos a tener que hacer un corte y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Estamos de regreso, amigos. Aquí nos agarraron plenos comentarios. Bueno, estamos analizando primero cuáles fueron las razones por las cuales Donald Trump triunfó electoralmente. A toro pasado, pues se nos hace muy fácil decirlas, ¿verdad? Me acuerdo que casi todos los analistas nos equivocamos, ¿verdad? Entre ellos yo, que decíamos que iba a ganar Hillary Clinton, pero bueno, ya finalmente triunfó Donald Trump y a un año de su triunfo podemos analizar diversos aspectos. Tenemos una encuesta del Wall Street Journal donde y ve del lado izquierdo viene un balance general sobre casi 6 de cada 10 pues desaprueban su trabajo, y todavía peor en la última, creo que en la encuesta de ayer del Washington Post, aquí aparece el 38% que lo aprueba y en la del Washington Post 35% lo aprueba. Y no se diga ahí los demócratas, ¿verdad? Que bueno, pues ahí es obvio que 9 de cada 10 están en contra de Donald Trump y solo los republicanos ahí lo defienden y pues también los independientes lo reprueban. ¿Por qué está reprobado Donald Trump después de que ganó la elección? Muy buena pregunta. Luego ahorita te platico de otros números que pueden sopesar un poco estos datos. Fíjate, esta es una aprobación general. Si quieres vamos a ver, pero hay otra sobre la siguiente, es ya más específica. Fíjate, aquí están por índices, por ejemplo, ahí se ve la mayoría pues reprobó cómo manejó el asunto de los futbolistas americanos. Ya ves que criticó que se sentaran para escuchar el himno. La mayoría lo reprueba de cómo manejó el asunto de Corea del Norte. La mayoría reprueba de cómo manejó el asunto de Irán, ¿sí? No se diga el asunto del seguro médico. La mayoría está en contra de cómo lo ha manejado Donald Trump. Sí, bueno, eso me hace recordar un poco a Harry Truman. En 1948, pues también tenía un nivel de aprobación, quizás no tan bajo, pero sí muy, muy parecido, digamos, muy, muy, muy bajo. Y fue reelecto presidente de los Estados Unidos. Es decir, yo creo que faltan 3 años para la contienda. Eso es un buen punto, ¿no? Falta mucho tiempo y Truman es el caso típico, siempre lo utilizo para explicar cómo puede darse esta situación donde tienes unos niveles de desaprobación pues muy elevados y sin embargo terminas ganando la reelección como tal. Yo estimo que hay otros elementos, las encuestas son muy poderosas, sin embargo hay otros elementos que dicen todo lo contrario. Te voy a dar un caso, los niveles en el Dow Jones que maneja indicadores día con día, pues la bolsa que prácticamente lleva el pulso de la nación en materia económica está en el récord histórico, 23.000 puntos del Dow Jones. Te doy otro dato que también es importante y es tan relevante como una encuesta. Los niveles de crecimiento de Estados Unidos en este último trimestre y en comparación con el mismo trimestre del año pasado es muy superior en los últimos prácticamente 10 años no se tenía un crecimiento de esta naturaleza. Otro dato importante, la confianza del consumidor. La confianza del consumidor que se dio este mes pasado en Estados Unidos es la mayor de los últimos 17 años. Es decir, hay datos que son muy importantes, sobre todo en Estados Unidos donde históricamente se dice que la gente vota con el bolsillo. Depende cómo te vaya económicamente, en ese mismo sentido va la tendencia del voto. Y si mencionamos estos 3 elementos, pues yo veo que la línea o el camino que el votante está viendo en la economía diaria, tanto la macro como la micro, pues está mostrando un presidente bastante sólido. Pero ¿no crees que es mala señal comparándolos, ya que estás comparando con Truman, ¿no crees que es mala señal si lo comparamos con Reagan, por ejemplo, u otros presidentes que a estas alturas del partido pues estaban muy por encima, o incluso Reagan estaba al doble de popularidad? Sí, pero la respuesta para ello es muy simple, Enrique. Si tú revisas las encuestas previa a la elección del año pasado, te das cuenta de que históricamente los 2 candidatos mayoritarios, por el demócrata, la señora Clinton, por el republicano, el señor Trump,
tenía niveles de rechazo que jamás se habían visto en la historia de Estados Unidos. Desde que existe, se contabiliza, se mide los procesos electorales y la percepción del voto, hacia quién va, los niveles negativos eran impresionantes. Es decir, esta gente ya de inicio hubiera ganado la señora Clinton, estuviera por la misma situación. Es decir, ellos arrancaron con niveles de rechazo muy elevados. Por tanto, era normal que en un periodo de un año empezara a caer. Ahora, ¿qué va a suceder desde mi punto de vista? Que eso se va a revertir conforme se apruebe la reforma tributaria. La reforma tributaria es realmente la punta de lanza de esta administración para los 3 años siguientes. Pero a ver, como que nos fuimos al final un poco de todo eso. Pero veamos, a ver, ¿qué es lo que prometió Donald Trump y qué es lo que ha cumplido? Porque diremos, o sea, esta impopularidad tiene una razón de ser. No solamente una cuestión antisistémica general contra los políticos, sino tiene una razón de ser. Es evidente que Trump no ha cumplido lo esencial de sus propuestas, ¿o tú piensas que sí? No, bueno, yo creo que la respuesta inmediata al tema de por qué estos números tienen que ver con lo que llaman en Estados Unidos los medios dominantes, ¿no? En español, los medios dominantes, que son las grandes cadenas como CNN, NBC, CBS. Esa encuesta es de CBS, si mal no recuerdo. No, era del Wall Street Journal. Wall Street Journal, Washington Post, New York Times. Digamos, hay una guerra, y es también histórica, por primera vez, o sea, yo desde que tengo uso de razón nunca había visto toda esta estructura mediática atacando de una manera sistemática a un presidente de los Estados Unidos, y eso tiene un resultado. El resultado es que en la percepción de la gente las cosas no están bien. Sin embargo, en otra dimensión, los datos están mostrando cosas muy diferentes. Entonces, en ese sentido, creo que mucho tiene que ver estos números con los medios de comunicación en Estados Unidos, porque también, si uno revisa otras encuestas, a mí otras encuestas me dicen de que el 78% de los republicanos están apoyando al presidente. Sí, ahí salía en esa... Por un lado, y sí, yo no lo alcancé a ver, pero ese dato lo tengo yo, sí, y es 78%, algo muy importante. Es decir, y la base, recuérdate que en Estados Unidos no es porque, estas son encuestas generales de toda la nación que cometen el mismo error de las encuestas que se dieron el año pasado. El año pasado la mayoría de las encuestas eran nacionales. Craso error, no puedes hacer encuestas nacionales porque el voto no es nacional. Eso es verdad. Entonces, en ese sentido, yo tengo mis reservas en la utilización de este tipo de recursos. Yo prefiero recursos mucho más palpables, mucho más cercanos a la piel del ciudadano común, que tiene que ver con la economía. Y la economía no está mal con el señor Trump. O sea, concordamos, ¿no?, de que efectivamente una encuesta nacional tiene un sesgo importante, ¿no? Justamente por lo que estás señalando, ¿no?, de que no nos permite ver el detalle, ¿no?, de los estados, ¿no?, de la población, del peso que tiene la población, ¿no?, en distintos lugares, ¿no? Pero yo creo que sí refleja algo importante, ¿no? Yo creo que sí se ha visto, y sobre todo ya que estamos comparando con otras situaciones, yo sí veo una polarización muy grande en Estados Unidos, ¿no?, más allá de las encuestas, ¿no?, o del estado de la economía. Sí se ve una polarización, porque yo no recuerdo que pues, en los juegos de fútbol americano, que sí hay algo que de alguna manera no estaba politizado, era el fútbol americano. O sea, era raro ver alguna manifestación política ahí, ¿no? O sea, algo como muy vacunado de toda la política, ¿no? Y que haya manifestaciones políticas en eventos de ese carácter, sí revela algo que no había antes. No sé cómo ves. Yo en ese sentido veo las cosas diferentes. Creo que la polarización más grande en la época contemporánea, lo más cercano, es la época del presidente Kennedy, por ejemplo, en los años 60. Ahí sí podía hablar de una polarización. A lo mejor este evento que tú narras, no tuve oportunidad de verlo, pero sí lo observé en redes sociales, algunos artículos que hablaban del tema, pues precisamente porque vivimos en un mundo muy mediático. Hoy en día las cámaras están en todas partes, sale uno a la calle y alguien te está grabando posiblemente. Entonces, digamos, tiene mucho más fuerza a nivel mediático este tipo de manifestaciones simbólicas.
Pero desde el punto de vista de la polarización pura y dura, en los años 60 era mucho más radical. Tan es así que, bueno, murió el presidente Kennedy, Martin Luther King también murió asesinado. Es decir, eso sí es polarización. Lo que veo ahora, más que polarización, es una fragmentación, digamos, de un monopolio que tenían, digamos, este binomio, ¿no? El Partido Demócrata y el Partido Republicano. Cuando uno revisa de los últimos 50 años, la curva de desempeño y de legitimidad de estos sistemas políticos, donde son dos partidos, bipartidismo, uno observa que hay un franco deterioro a nivel mundial. No es una situación de Estados Unidos, en todas partes del mundo se está dando, incluso países emergentes o países del tercer mundo. Colombia es un caso típico. Los dos partidos que manejaron Colombia durante mucho tiempo prácticamente están fragmentados. El caso de Venezuela ni se diga, desde hace 18 años. El caso de Estados Unidos no podía quedar fuera. Entonces cada vez hay más independientes, cada vez hay más pragmáticos, que incluso el señor Trump fue demócrata durante un tiempo y terminó siendo candidato al Partido Republicano cuando él es un outsider de la política. Pero se olvida otro elemento. Efectivamente, en los 60s hubo una situación, pues quizás de más violencia, de más virulencia, ¿no? Pero aquí se está olvidando otro aspecto, que si a lo mejor todavía no llegamos a esa virulencia, hay otro aspecto que sí está contaminando ese ambiente, que es el Russiagate. O sea, si te fijas, el Russiagate pues no estuvo presente en los 60s porque fue hasta que llegó Nixon con el Watergate, ¿no? Entonces ve como aquí se están conjugando de alguna manera un descontento pues de unas minorías que, como el caso de los afroamericanos en los 60s, pues aquí son las minorías de inmigrantes, ¿no? Latinos, ¿no? Que podrían ser el sustituto, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, y eso no lo vivió Kennedy ni Johnson, es la posibilidad de un juicio político. Bueno, yo creo que más un entramado generado desde, digamos, los sótanos del Partido Demócrata, el tema del Russiagate. Yo no veo evidencia todavía contundente como para que esto que tú mencionas de una posible salida del presidente antes de terminar su mandato. Yo creo que el caso Clinton en los 90, ese sí tenía evidencia y créame que bastante, pero no veo evidencia en el famoso Russiagate. Ahí se dice que, bueno, hay colaboradores que tuvieron vínculos con Rusia. Pues he visto informes, lo poco que sale a la luz pública, que no tiene ese sesgo propio de estos periódicos que tienen ya prácticamente etiquetado el signo del Partido Demócrata, como el periódico New York Times o el Washington Post, que está muy claro, ya tiene una línea editorial demasiado agresiva. Fuera de ello, leyendo estos documentos, lo poco que hay, pues no hay evidencia contundente como para pensar de que el presidente Trump pueda terminar en un impeachment. A lo mejor todavía no, pero sí se están abriendo. O sea, si te fijas, cada vez hay más casos. O sea, todo esto empezó, ¿verdad? Era como, si ves una montaña, mejor era una bolita de nieve, ¿no? Y si te fijas, esa bolita de nieve se va haciendo más grande. Todavía no es el alud, ¿verdad? Así como tú lo dices bien, ¿no? No hay todavía evidencias contundentes, pero sí están saliendo cosas, ¿eh? Sí, pero son cosas que no llegan ni a la mitad de lo que se necesita. Porque incluso desde el punto de vista propiamente de la legislación en Estados Unidos, para que tú puedas apelar a un proceso como el impeachment, es bastante complicado. Y ni siquiera tiene las mayorías necesarias en el Congreso para que eso se pueda... Claro, en este momento efectivamente esa es la gran diferencia, que Nixon tenía un Congreso demócrata, ¿no? Mayoritario, y en este momento Trump tiene un Congreso republicano. Entonces, y dado el apoyo que efectivamente le dan los republicanos, evidentemente en este momento y de aquí a las elecciones no es visible, ¿no? Que se pueda dar un impeachment. Eso es correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, insisto, es algo... Pero puede influir esta situación en las elecciones. Puede que pueda tener un cierto grado de influencia. Creo que la importancia de las elecciones de medio término del próximo año, pero van a significar mucho de cara a la carrera que persigue. Está claro que él va hacia la reelección. Yo no veo de parte del Partido Demócrata a nadie que pueda competir con el presidente Trump. Hay una división, que lo dije al inicio del programa, muy fuerte. Creo que esa división no se va, esas heridas
profundas de ese partido, que son heridas que no se habían visto en la historia. No creo que en un tramo de menos de un año se puedan subsanar dichas heridas. He visto en los últimos años cómo el Partido Demócrata ha perdido gubernaturas de una manera impresionante. Aunque justamente al principio comentabas de que hubo unos resultados electorales importantes. Es correcto. Pero, donde perdió los republicanos. Bueno, perder los republicanos, pero hay que entender dos cosas, hay tres cosas. Uno, Nueva York es un bastión demócrata de toda la vida. Ahí fue una reelección, ¿no? Exacto, pero hay que tomar en cuenta el caso de Virginia, que si bien lo ganó el presidente Trump, normalmente es un estado pendular, y los demócratas están muy fuertes allí. Y además las encuestas mostraban muy bien las tendencias. Y New Jersey, pues también, ¿no? New Jersey es un bastión demócrata muy claro. Y también hay que entender de que los candidatos republicanos no necesariamente tenían las características que posiblemente el electorado estaba buscando. Es decir, tiene mucho que ver con la condición local, no tanto con extrapolar eso al universo del presidente, el Ejecutivo Federal. Hay que tener mucho cuidado con ello. Es como acá en México pensar de que si tú ganas muchas gubernaturas, ya ganaste la presidencial. Claro. ¿Cuántos casos no hemos visto donde de repente la oposición, bueno, de partidos diferentes al PRI, ganan muchas gubernaturas, pero no ganan la presidencial, o viceversa? Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Hay un aspecto fundamental del gobierno de Donald Trump que si logra cuajar, pues va a tener grandes consecuencias para Estados Unidos, para México y el mundo, que tiene que ver con la reforma fiscal. Tenemos ahí un cuadro que si nos lo pueden transmitir, por favor. Mira, si nos podemos acercar a ver el cuadro. Mira, Eric. Aquí hay una, si quieres acércate. En la parte central habla sobre la cuestión de las sociedades, ¿no? De cómo bajaría el impuesto y cómo la propuesta de Donald Trump es llegar al 15%, ¿no? O sea, de todos los aspectos, es el aspecto central que tiene que ver con la cuestión empresarial, ¿no? También tiene que ver la cuestión, la parte de arriba, con los ciudadanos, ¿no? De cómo bajaría también el impuesto sobre la renta, ¿no? Son las dos cosas que hay que destacar. Evidentemente, bajar el impuesto sobre la renta, pues es un punto de vista político-electoral, pues de gran relevancia, ¿no? Así es, yo creo que la gran política que va a marcar a esta administración y posiblemente va a tener gran influencia en la siguiente, tiene que ver con esto que mencionas, la reforma fiscal. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta, en el sentido de que va a generar un gran beneficio para la economía de Estados Unidos y para digamos, el bolsillo de la gente, gente común y corriente de esa importante nación del mundo. Ahí en pantalla pues, se observaba una disminución del 15%. Veo difícil que se llegue a... Bueno, ese es el impuesto a las corporaciones, bajarlo del 35 al 15, que generaría un diferencial con México de 17, porque México está en 32. Es correcto. Entonces, crearía un diferencial de 17%. Sí, quizás no llega al 15%. Creo que las conversaciones, las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos, pues todo indica, exacto, tienes razón en el dato, es bajarlo a 20, pero eso significa... Que genera un diferencial de 12. De 12, entonces, ¿qué conlleva esto como efecto? Una repatriación de trillones de dólares, van a regresar, cosa que en el gobierno de Obama era al revés. La deslocalización de empresas era impresionante, todas las empresas salían. Obviamente eso benefició mucho a México porque por la cercanía geográfica y las ventajas competitivas de México, sobre todo con mano de obra, pues facilitaban de que estas empresas, al haber deslocalización, llegaban todas a México, pero también se iban a China, se iban Pero al consumidor norteamericano también lo benefició. Podemos hablar de eso también, pero en parte ahora estos trillones de dólares van a regresar con una gran cantidad de beneficios, lo cual va a convertir a Estados Unidos en un paraíso fiscal, literalmente. Estamos hablando de trillones de dólares que van a dar un oxígeno a la economía de una manera descomunal. Pero lo que yo no he visto, y ojalá tú no lo pudieras mostrar, ¿cómo va a generar un boquete muy grande en los ingresos públicos? Porque es la clásica propuesta populista, ¿no? Bajemos los impuestos, que es lo que quisieran los estudiantes, quitemos los exámenes, ¿no? Es el sueño dorado de todo mundo, pero tú generas un boquete fiscal gigantesco, porque tú estabas esperando tantos dineros y ahora ya no los vas a recibir. No, sí lo vas a recibir. Mira, hay dos elementos fundamentales para darle sustento a esto. Uno, el hecho de que entren nuevos capitales, que no solamente van a ser capitales que de origen son estadounidenses, pero están fuera. Al entrar, ellos van a pagar un impuesto, ¿sí? Por la entrada de esos capitales. Eso vamos a hablar de trillones de dólares para digamos, la hacienda estadounidense. Pero aparte, también van a entrar capitales de otras partes del mundo, incluyendo el capital mexicano. Si no, tú tienes toda la razón. Es decir, cuando tú generas un diferencial tan grande, pues si México no baja sus impuestos, va a haber una fuga de capitales extraordinaria, ¿no? Incluyendo capitales nacionales que van a ir a Estados Unidos. Pero obviamente el impuesto que van a pagar no alcanza a subsanar esa diferencia entre 35 y 20, ¿no? Posiblemente, pero van a tener que hacer ajustes, o sea, si ajustes muy importantes. Y luego más, si aparte bajas el impuesto sobre la renta, estás haciendo un boquete muy grande, ¿eh? Entonces, por una parte, ese boquete lo vas tapando con los capitales que van entrando, por un lado. Por otro lado, si uno revisa la estructura de esta política, esto viene también acompañada de una disminución del gasto público también histórica.
se está hablando de trillones de dólares también de disminución del gasto público para tratar de hacer el gasto público mucho más productivo. Una de las grandes críticas que se hicieron a Barack Obama fue que, si bien es cierto, apeló al populismo propio de la izquierda estadounidense, con muchos programas sociales, no obstante, hay que entender de que se endeudó más de lo que normalmente se endeuda Estados Unidos. Es que ese es el punto, ese ¿no? es histórico. Que ¿no? Estados Unidos tiene compromisos financieros. También acuérdate que había propuesto Trump un proyecto de infraestructura. Ese dinero, con el dinero que se va a repatriar y con los ajustes que se van a hacer en términos generales, va a permitir meterle mucho dinero en la infraestructura, sobre todo la parte férrea, las vías propias de los trenes, que uno va a Estados Unidos y se da cuenta de que los trenes de Estados Unidos son muy viejos, es una infraestructura que está bastante agotada, se le va a meter mucho dinero a las carreteras, es decir, el dinero cuando entra va a oxigenar la economía, y el hecho de que el ciudadano común y corriente ya tenga como mínimo un 10% más de su dinero retenido por ellos mismos, eso va a permitir que la gente pueda gastar más. Y el aparato gigantesco de la economía norteamericana, con esas características, va a hacer que haya un boom en el crecimiento, que puede llegar, se estima que puede llegar hasta 4 puntos porcentuales de... Pero fíjate, hay el riesgo, o sea, tiene cierta lógica, pero hay el riesgo de que pase, como sucedió otras veces, de que nada garantiza que esta repatriación de capitales a Estados Unidos se vaya a canalizar productivamente. O sea, puede ser nada más movimientos financieros, de que las empresas vean muy atractivo poner su razón social en Estados Unidos, ¿no? Pero nada garantiza que esta repatriación vaya a canalizarse a proyectos productivos, ¿eh? Pero revisando, por ejemplo, lo que quiere hacer la Secretaría del Comercio de Estados Unidos, el gran esfuerzo que se está haciendo, y lo hemos visto en los últimos meses, en favorecer a los capitales semilla, a todo el ecosistema emprendedor en Estados Unidos, yo creo que eso sí se va a canalizar de esa manera, ¿no? Yo creo que no es un tema estrictamente fiscal. El orden fiscal es un orden muy importante, muy potente, muy poderoso, pero va de forma armónica, vinculado al tema monetario, el tema del emprendurismo, el tema que tiene que ver con la producción, digamos, muchas fábricas van a regresar a Estados Unidos. Un dato que no había dado, de los datos positivos, el último dato que se dio de desempleo en Estados Unidos ya está en el orden del 4.1%, también es histórico, ¿no? Entonces, realmente creo que se están dando todas las cosas necesarias para poder elevar de nuevo, meter de nuevo en la senda del crecimiento de Estados Unidos de una manera mucho más fuerte, lo cual a nosotros nos conviene. A nosotros no nos conviene mantener el esquema de Barack Obama. El crecimiento de Barack Obama fue mediocre, Estados Unidos perdió competitividad a nivel internacional, la balanza comercial, por ejemplo, con China, de espanto cuando uno ve las gráficas. Es decir, a nosotros nos conviene que Estados Unidos esté saludable, tan nos conviene que estos datos que di al principio del programa, de un crecimiento de Wall Street, el crecimiento en la confianza del consumidor, todo esto está haciendo de que, con todas las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que están siendo engorrosas en algunos capítulos, hemos tenido un incremento importante de las exportaciones en los últimos meses, muy por encima de lo estimado por el Fondo Monetario Internacional, por el propio gobierno federal. Y ¿te acuerdas que el año pasado se hablaba de un crecimiento mediocre del 1.8%? Pues ya estamos por arriba del 2%. ¿Y eso a qué crees que se debe? En buena medida a que todo el esquema de exportación de México, que tiene, para nadie es un secreto, el gran destinatario de todo lo que produce México y que va al exterior, es Estados Unidos en un 80%. Entonces nos conviene que Estados Unidos esté sólido económicamente, para precisamente que nuestras empresas pues estén, digamos, con buena salud. Pero se nos olvida una cosa, antes de que acabemos. No es contradictorio que por un lado pida un recorte presupuestal y por otro lado requiera dinero para el muro, que hablamos de miles de millones, ¿eh? Bueno, lo del muro está bastante claro. El muro ya... ¿De dónde va a salir ese dinero si te van a recortar presupuestos? Yo creo que el muro ya existe, empezando por ahí. Eso es una realidad. Bueno, pero no como él quiere, ¿no? Sí, pero ese muro, hay un presupuesto que está para ello, y con ese presupuesto pues se va a construir un muro con una tecnología aparentemente diferente. Se requieren como 20,000 millones de dólares. No le alcanza el dinero, no hay dinero que pueda pagar un muro como lo señaló en la campaña, pero hay que entender también que en campaña es una cosa,
y ya cuando estás en el gobierno te das cuenta que el dinero que tú pensabas que había ya no lo tienes. Esa era una promesa central. Exacto, Trump, pero bueno, el legado, digamos, de la finanza del señor Barack Obama pues no deja mucho, no da pie a pensar en grande, como lo tenía pensado en su momento el señor Donald Trump. Yo creo que lo medular para México, en relación a lo del muro, no es el muro como tal. El muro ha existido y por más que pongas más muros a lo largo de una frontera que es verdaderamente enorme, lo importante tiene que ver con esa relación bilateral. Si el TLC deja de existir, nos vamos al esquema o las reglas de juego de la Organización Mundial del Comercio. Y allí creo que incluso se tienen estimados que nos va a ir mejor todavía, porque son reglas de juego mucho mejor, mucho más. Porque tampoco es muy respetuoso del OMC, ¿no? Como probable que hasta se salga, pero terminaremos con un acuerdo bilateral, que es lo que le gusta. Yo escribí un artículo hace aproximadamente 6-8 meses para una revista, y ese artículo hablaba era una especie de análisis que hice sobre los actores del equipo negociador de Estados Unidos para el tema del Tratado de Libre Comercio, y estaba clarísimo el sesgo que tenía ese equipo para el tema bilateral. A ellos el multilateralismo no es algo que les guste. Tan es así que es muy probable que todo esto termine en acuerdos bilaterales, que ya dependerá de nosotros en buena medida, y también del otro lado, en este caso de Estados Unidos, ver cómo termina esta situación. Pero yo el tema, como el muro como tal, no es una preocupación. Creo que el dinero no le va a alcanzar nunca, y eso va a ser una de las cosas que no va a cumplir. Pero creo que el tema del muro en la prensa de Estados Unidos ni siquiera está entre los 5 o 10 primeros lugares en atención de lo que revisa la gente en redes sociales y en los medios digitales, ¿no? Oye, ¿y el recorte al gasto del seguro médico no crees que le impacte electoralmente? Lo que pasa es que hay que entender también, o sea, nadie te puede, en Estados Unidos es un absurdo hacer que obligatorio pagar un tipo de seguro cuando de repente un seguro privado puede ser mucho más barato. ¿Por qué no dar la libertad al ciudadano de Estados Unidos, como debe ser, que él escoja si quiere el seguro que el gobierno, por lo menos el Obamacare, estableció, y por otro lado un seguro médico, digamos, hecho a la medida, tailor-made, hecho a la medida de lo que viene siendo las necesidades y deseos del ciudadano que está pagando? ¿Por qué tienes que obligarlo cuando sabemos que lo que hace el gobierno casi siempre lo hace mal? Entonces, en ese sentido, dejar libertad a la gente para que decida. Bueno, el Obamacare se va a quedar sin recursos con toda disminución de gastos, ¿no? No, además es carísimo. La gente, es un dolor de cabeza el tema del Obamacare, porque es carísimo y malo. Entonces, ¿tú serías partidario igual de Trump de quitar ese seguro? Bueno, no quitarlo, pero sí dar otras opciones, que la gente decida. Es como el caso acá en México. En México de repente tienes que pagar el IMSS, y de repente cuando sacas tus cuentas te sale más caro pagar el IMSS, que nunca lo usas, te sale más caro que utilizar un seguro de gastos médicos mayores, que es de nivel premium y vas a los mejores hospitales del país. Pero todo eso presupone que lo puede hacer ciertas clases sociales. Pero sabemos que en Estados Unidos hay muchas clases sociales que no pueden hacer uso de esas alternativas. No, ya hay alternativas del sector privado para las personas menos... que cada vez se ha ampliado la brecha. Sí, bueno, no ahorita, la brecha, casualmente los 8 años de Barack Obama ampliaron, sí, claro, digamos, esta brecha histórica también de personas de clase baja, clase media y clase alta. Lo que sí te puedo decir es que ya las empresas aseguradoras en Estados Unidos tienen soluciones para la gente que menos tiene. Y estoy seguro que son soluciones mucho mejores que las que establecía obligatoriamente Barack Obama con sus políticas socialistas y su famoso Obamacare. Pues sí, porque la verdad yo veo que en Estados Unidos pues sí hay gente que tiene pocas oportunidades, ¿no? Eso es correcto. Y bueno, pues todo eso puede traducirse políticamente, ¿no? Que muchas veces esta gente marginal es la que luego no votan por ese lado. Sí, ¿no? Hay que entender que en Estados Unidos la tasa de votación pues no es la que uno cree que es muy por debajo del 60%, bueno, creo que está en el 52%, ¿no? Aproximadamente, claro. ¿No? Amigos, pues como ven ya hicimos un primer análisis de este primer año de Trump. Todavía no es su primer año de gestión, pero bueno, es para ver cómo pintan las cosas. Agradecemos mucho a Eric que haya estado con nosotros. Como ven, fue un programa muy interesante. Como ustedes pudieron ver, es un verdadero experto en estas políticas
de Estados Unidos y también de América Latina, y ha estado con nosotros en el caso de Venezuela, y pues naturalmente lo vamos a invitar para que analicemos otros temas que, Muchas gracias, que son Enrique. de gran interés. Agradecemos mucho, Eric, que haya estado con nosotros. Amigos, pues los invitamos para el próximo miércoles para que veamos otro tema de gran interés, que como vienen los temas del frente, en fin. Hasta la próxima.